Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos. Estamos en la semana después de la aprobación de los ETFs de Bitcoin y empezando a medir, empezando a ver las consecuencias de estas aprobaciones con caídas importantes para Bitcoin durante la última semana, en torno a los $42.000. Veníamos desde luego muchas semanas advirtiendo de que era posible que tuviera lugar este evento, que tuviera lugar este famoso sell the news, y precisamente lo vemos en el gráfico, aunque vemos ahora sí ligeros repuntes precisamente en la última hora en torno a los $42.500 por cada Bitcoin. Vemos sin embargo subidas importantes para Ethereum, la gran beneficiada, la gran protagonista de la última semana, alcanzando los $2.500 en las últimas horas y sobre todo con muchas esperanzas de cara al próximo mercado alcista. Por ejemplo, Cathie Wood dice que Ethereum va a superar a Bitcoin en el próximo bull run. Ojo con esta noticia. Otra de las consecuencias que ha tenido lugar la aprobación de los ETFs de Bitcoin es que hemos visto una guerra de algunos bancos. El más famoso sin duda, el que ha estado en enfoque, ha sido Vanguard, que ha bloqueado a sus clientes el acceso a estos ETFs y por supuesto ha despertado muchas críticas por parte de la comunidad de las criptomonedas. Les contaremos también lo que está sucediendo en Argentina, haciendo historia con un contrato de alquiler firmado con Bitcoin y los movimientos que ha habido en las últimas horas, en los últimos días con XRP y este supuesto hackeo que han intentado hacer a Bitfinex. Empezamos hablando de la guerra contra las criptomonedas, la guerra contra los ETFs de Bitcoin. Hablamos de la decisión del gigante de gestión de activos Vanguard de bloquear el acceso de los clientes a los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin recién aprobados, que ha provocado, como decíamos, reacciones desagradables por parte de la comunidad criptográfica. Según varias publicaciones en X, los miembros de la comunidad creen que los días de Vanguard están contados, ya que los clientes del administrador de activos están abandonando sus cuentas en masa. Después de la aprobación por parte de la SEC de la primera hora de ETF de Bitcoin al contado este 10 de enero, hay varios asesores de inversiones que han permitido a los usuarios acceder a los productos cuando comenzaron a operar al día siguiente, básicamente pues lo más normal. Sin embargo, algunos gigantes de Wall Street, como por ejemplo Merrill Lynch, Vanguard, UBS y Citi, propiedad de Bank of America, informaron a sus clientes que los nuevos productos no estaban disponibles para su compra en sus plataformas. Si bien hay algunos que se han echado atrás, por ejemplo Citi, UBS y Merrill Lynch, que ya han empezado a ofrecer estos ETFs, al menos a algunos clientes o están considerando hacerlo, Vanguard se ha mantenido firme en su postura de no permitir que los clientes accedan a los productos de Bitcoin. Como resultado, como decíamos, hay muchos usuarios que están trasladando sus carteras de inversión a plataformas más favorables, como es el caso de Fidelity, que por cierto ya tiene su propio ETF de Bitcoin, lo que ha desencadenado un movimiento para cancelar a Vanguard por su postura hipócrita, según dicen algunos, y su comportamiento realmente repugnante al votar con sus billeteras. Una nueva guerra abierta en el mundo de las criptomonedas, en este caso ante gestoras, ante bancos, plataformas que no están permitiendo el acceso a los ETFs de Bitcoin. Como decimos, esta semana, después de la aprobación de los ETFs, está teniendo mucho impacto en los mercados, así que vamos a analizarlo, vamos a repasarlo ya con el top 10. Empezamos a repasar el mercado cripto, que viene con caídas en el caso de Bitcoin, perdiendo un 5,49% en la última semana, también en negativo en las últimas 24 horas, dejándose un 0,94% hasta los $42.544. Segundo lugar para Ethereum, la principal beneficiada, sube un 11,43% en la última semana, pierde ligeramente en las últimas 24 horas, un 0,15% hasta los $2.524. Subidas también en cuarto lugar para BNB, 5,50% arriba en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas 3,89% arriba hasta los $317. En quinto lugar Solana, cae en la última semana un 0,46%, también en las últimas 24 horas se deja un 6,76% hasta los $94,60. Sexto lugar para XRP, en positivo, subiendo en la última semana un 1,24%, perdiendo en las últimas 24 horas 0,94% hasta los 57 centavos. Octavo lugar para Cardano, sube un 3,45% en la última semana, pero pierde en las últimas 24 horas un 3,20% hasta los 52 centavos. En noveno lugar Avalanche, sube un 5,06%, pero pierde un 3,85% en la última semana hasta los $35,90. Y cerramos el top 10 mirando a Dogecoin, que sube un 1,71% en la última semana, pero pierde en las últimas 24 horas un 1,36%
hasta los 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Como ven, caídas para Bitcoin, subidas para Ethereum, algunas altcoins. Hay muchas noticias, hay mucha actualidad, pero antes, hablando de actualidad, conectamos con la última hora, conectamos con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hablando después de los 100 días de guerra entre Israel y Hamas. Lo escuchamos. Good afternoon. More than 100 days have passed since the horrific 7 October attacks by Hamas that claimed the lives of more than 1,000 Israelis and others and resulted in the brutal seizing of hostages. Every day, I think of the anguish of the families I met. I once again demand the immediate and unconditional release of all hostages. In the interim, they must be treated humanely and allowed to receive visits and assistance from the International Committee of the Red Cross. The accounts of sexual violence committed by Hamas and others on October 7th must be rigorously investigated and prosecuted. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians or the launching of rockets towards civilian targets. At the same time, the onslaught on Gaza by Israeli forces over these 100 days has unleashed wholesale destruction and levels of civilian killings at a rate that is unprecedented during my years as Secretary General. And the vast majority of those killed are women and children. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The humanitarian situation in Gaza is beyond words. Nowhere and no one is safe. Traumatized people are being pushed into increasingly limited areas in the south that are becoming intolerably and dangerously congested. While there have been some steps to increase the flow of humanitarian assistance into Gaza, life-saving relief is not getting to people who have endured months of relentless assault at anywhere near the scale needed. The long shadow of starvation is stalking the people of Gaza, along with disease, malnutrition, and other health threats. And I'm deeply troubled by the clear violation of international humanitarian... Seguimos escuchando a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, está hablando del conflicto entre Israel y Hamas después de que este mismo domingo se hayan cumplido 100 días desde que comenzase esta guerra, y dice que no hay nada que pueda justificar la muerte indiscriminada de civiles. Dice que la ofensiva de Israel no tiene precedentes en todo el tiempo que lleva en su cargo, y dice además que Israel está ejerciendo un castigo colectivo en Palestina que no tiene ningún tipo de justificación y que nadie está seguro en estos momentos. Se está hablando de las enfermedades que se están extendiendo en Gaza y sobre todo de la ofensiva por parte de Israel, que dice Guterres que no tiene motivos y que no tiene justificación. It requires an environment where staff can work in safety. It requires the necessary logistics and the resumption of commercial activity. The obstacles to aid are clear, and they have been identified not only by the UN, but by officials from around the globe who have seen the situation for themselves. First, the United Nations and our partners cannot effectively deliver humanitarian aid while Gaza is under such heavy, widespread and unrelenting bombardment. This endangers the lives of those who receive aid and those who deliver it. The vast majority of our Palestinian staff in Gaza have been forced to flee their homes. Since October 7th, 152 UN staff members have been killed in Gaza, the largest single loss of life in the history of our organization. A heart-wrenching figure and a source of deep sorrow. Still, aid workers, under enormous pressure and with no safety guarantees, are doing their best to deliver inside Gaza. We continue to call for rapid, safe, unhindered, expanded and sustained humanitarian access into and across Gaza. Second, the aid operation faces significant hurdles at the Gaza border. Vital materials, including life-saving medical equipment and parts which are critical for the repair of water facilities and infrastructure, have been rejected with little or no explanation, disrupting the flow of critical supplies and the resumption of basic services.
And when one item is denied, the time-consuming approval process starts again from scratch for the entire cargo. Third, the aid operation faces major impediments to distribution within Gaza. This includes repeated denials of access to the north, where hundreds of thousands of people remain. Since the start of the year, just 7 of 29 missions to deliver aid to the north have been able to proceed. Large stretches of agreed routes cannot be used due to heavy fighting and debris, with unexploded ordnance also threatening convoys. Humanitarian notification systems to maximize the safety of aid operations are not being respected. In addition, frequent telecommunications blackouts means humanitarian workers cannot seek out the safest roads, coordinate aid distribution, or track the movements of displaced people who need assistance. We are seeking to ramp up the response, but we need basic conditions in place. The parties must respect international humanitarian law, respect and protect civilians, and ensure their essential needs. Seguimos pendientes de las declaraciones de Antonio Guterres, que está hablando de la ayuda humanitaria en Gaza y sobre todo de los impedimentos que está enfrentando, en este caso, la ONU. Dice que están teniendo una enorme presión, que están haciendo lo mejor, que están haciendo todo lo que está en sus manos para llevar a cabo esta ayuda humanitaria en Gaza. Sin embargo, dice que Israel lo está bloqueando, que no hay rutas de acceso y que además está impidiendo directamente que esta ayuda humanitaria, que dice que es crítica, que es fundamental para los palestinos, para la población de Gaza, pueda llegar. Dice que están teniendo impedimentos ya no solo a la hora de entrar, no solo a la hora de llevar esta ayuda a Gaza, sino también a la hora de llevar a cabo la distribución. Seguimos escuchando a Guterres, como siempre, muy crítico con lo que sucede en Israel, hablando ahora de la ayuda humanitaria y de la necesidad que tienen debido a las enfermedades que siguen extendiéndose entre la población civil. This risks triggering a broader escalation between Israel and Lebanon and profoundly affecting regional stability. Tens of thousands of people in northern Israel and southern Lebanon have been displaced by the fighting, and humanitarian access in Lebanon continues to be constrained. I am profoundly worried by what is unfolding. It is my duty to convey this simple and direct message to all sides. Stop playing with fire across the blue line, de-escalate and bring hostilities to an end in accordance with Security Council Resolution 1701. Ladies and gentlemen of the media, I have outlined concerns about a wide range of issues. The unprecedented level of civilian casualties and catastrophic humanitarian conditions in Gaza, the fate of the hostages, the tensions that are spilling across the region. There is one solution to help address all these issues. We need an immediate humanitarian ceasefire to ensure sufficient aid gets to where it's needed, to facilitate the release of the hostages, to tamp down the flames of wider war, because the longer the conflict in Gaza continues, the greater the risk of escalation and miscalculation. We cannot see in Lebanon what we are seeing in Gaza, and we cannot allow what has been happening in Gaza to continue. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Hasta aquí ha llegado la comparecencia de Guterres, que dice que hay peligro de una extensión de la guerra, en este caso entre Israel y Líbano. Estaba hablando de los desplazamientos de la población civil que se están viendo precisamente en el norte del Líbano y dice a ambas partes, a todas las partes, ha dicho Guterres, que es necesaria una desescalada y terminar de una vez todos estos conflictos. Dice que las muertes de civiles no tienen precedentes en su mandato y además ha terminado diciendo que necesitan un alto el fuego humanitario inmediato, que lo que está sucediendo en Gaza no puede suceder bajo ningún tipo de cuestión, no puede suceder de ninguna forma en Líbano. Pendientes del conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, pendientes también de la actualidad de las criptomonedas. Echamos un vistazo y ya les contamos las Crypto News. Pasamos directamente de página, pasamos directamente a hablar de las criptomonedas y les contamos que Coinbase ha publicado un resumen anual de los acontecimientos más importantes de la industria cripto
el año pasado. También ofrecen conclusiones sobre lo que puede suceder en este mercado y precisamente las perspectivas para 2024. Ha hablado de que el repunte de Bitcoin en 2023 tuvo 3 factores principales: una fuerte venta del token, habla también de la quiebra de algunos bancos en Estados Unidos y de la solicitud de ETFs de Bitcoin al contado por parte de algunas empresas como BlackRock. Consideran precisamente que la fortaleza de Bitcoin en este año debe estar respaldada por titulares como los ETFs al contado, el halving y la caída de los tipos de interés, las bajadas del tipo de interés en Estados Unidos. También dice que es importante a nivel de precios el halving de Bitcoin, la reducción del subsidio por bloque o emisión por bloque de Bitcoin, que dice que puede impulsar los precios al alza, ya que aumenta la escasez potencial del token y mejora las características técnicas de la oferta y la demanda. Bitcoin, como saben, ha brillado en 2023 y proyecta más adopción y más subidas en 2024. Según Coinbase, hablamos ahora de un acontecimiento histórico significativo en Argentina, en la ciudad de Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina, que ha sido testigo de la firma de un acuerdo de alquiler que involucra a Bitcoin. Este contrato, que es histórico, marca el primero de su tipo en Argentina. Es posible gracias a los recientes cambios legislativos implementados por la nueva administración presidencial de Javier Milei. Según las últimas informaciones, en un periódico local, en concreto en Página 12, un propietario y un inquilino han acordado que va a realizar pagos mensuales de alquiler en Bitcoin. Este contrato estipula que el inquilino va a pagar $100 en Bitcoin mensualmente y además va a utilizar Figuine, una plataforma criptográfica local, para facilitar estas transacciones de criptomonedas. Un contrato histórico en el que ambos, eso sí, son usuarios ya experimentados en el uso de criptomonedas y en transacciones financieras con las mismas. Terminamos hablando de XRP, después de una polémica que ha tenido lugar este fin de semana y de un post que ya está borrado en X, que ha desatado una amplia especulación dentro de la comunidad, sugiriendo que cerca de la mitad del suministro total de XRP se estaba moviendo en una sola transacción a un solo exchange. En este caso era Bitfinex. Parece que la situación no era tal y como se percibía al principio. En concreto, el conocido comentarista de criptomonedas Wolf of Wall Street ha expresado su preocupación principalmente debido a que esta transacción se originaba en un único monedero. Esto supone un peligro para cualquier activo, ya que el hecho de que una sola persona tenga tanto control sobre la liquidez de una criptomoneda puede ser muy problemático. Por su parte, ha salido al paso el director de tecnología de Bitfinex, Paolo Ardoino, que ha hablado en las redes sociales, ha hablado en X y ha dicho que se ha producido un intento de ataque contra un exchange, que alguien ha intentado atacar a Bitfinex a través de Partial Payments Exploit, un ataque fallido ya que Bitfinex maneja correctamente su campo de datos. Mucha actualidad que siga habiendo en el mercado cripto, muy pendientes precisamente de lo que está sucediendo en las últimas horas, las caídas en Bitcoin, las subidas de algunas altcoins. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con los expertos, con los análisis aquí en Negocios Televisión. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024. Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios.
Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del mercado cripto después de una semana histórica, después de la aprobación de los ETFs de Bitcoin, que algunos esperaban que iba a disparar el precio, otros pensaban que se iba a producir un evento como el que hemos vivido, un sell the news con caídas importantes para Bitcoin, pero ojo porque hay algunas beneficiadas, sobre todo Ethereum subiendo con mucha fuerza en las últimas horas. Empezamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Sergio Fernández, fundador de White Trader, que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Muy bien, pues un placer tenerte por aquí, una semana frenética que te voy a contar a ti, Sergio, de lo que vimos la semana pasada, que ha tenido un impacto importante en el mercado. Llegamos a tocar máximos prácticamente de los últimos 2 años, con Bitcoin en 49.000, pero ahora hemos visto una caída importante, hemos visto pues esto de vender con la noticia, y quiero que nos cuentes un poquito en qué estado está el mercado y sobre todo en qué puntos, en qué niveles nos tenemos que fijar a partir de ahora. Sí, bueno, ya vimos aquí el lunes que ocurrió toda esta primera subida y bueno, luego tuvimos aquí el martes. Este fue el día donde se supone que hackearon la cuenta de Twitter de la SEC y que pusieron que habían ya aprobado el ETF. Y luego, a los pocos minutos, pues se vio como toda la vela perdió toda la fuerza porque era una falsa noticia, pero luego realmente la parte buena es que al final sí se aprobó el ETF. Yo creo que estaba más que cantado, aunque yo aún tenía mis dudas, o sea que ya ahí la apuesta lo hubiese perdido. Y sí que es verdad que vimos ese aumento durante esas primeras horas o esa primera parte del día, pero llegando a una zona crítica, que era una zona de liquidez pendiente desde el año pasado, desde el 2022, bueno, ya hace 2 años, que se encontraba en el nivel de los 48.000, y al haber realizado este movimiento y, por supuesto, la vela semanal que haya cerrado de esta forma, pues es un indicativo muy claro, o bueno, no muy claro, pero sí de lo más probable es que el precio de Bitcoin tenga que tener un retroceso. ¿Hasta qué zonas? Bueno, eso lo comentaremos más adelante, pero son zonas de vacíos, zonas de liquidez y que, bueno, que deberían de ser rellenadas. Por el momento yo sí que lo que me espero es que esto siga cayendo. Pues estamos todos pendientes de Bitcoin, estábamos todos, desde luego, muy pendientes de los ETFs, de la aprobación de los ETFs de Bitcoin, pero ojo porque ahora el foco está pasando a otra criptomoneda. Estamos pasando de Bitcoin a Ethereum. Lo decíamos al principio del programa, la propia Cathie Wood dice que en este mercado alcista va a subir más Ethereum que Bitcoin, precisamente en un momento en el que, hablando de ETFs, todo el mundo ya está esperando, ya está mirando a los ETFs de Ethereum, donde también están participando todas estas grandes empresas. Por ejemplo, BlackRock también está preparando, está ya esperando a que aprueben su ETF de Ethereum este mismo año. Eso sí, que nadie se confíe, que nadie se espere que va a pasar en los próximos días, porque ya hemos visto, desde luego, todo el ajetreo, todos los problemas que ha habido con los ETFs de Bitcoin y con Ethereum. Todo apunta a que va a ser aún más complicado. De todas formas, Sergio, a pesar de todo esto, vemos mucho FOMO en Ethereum, ¿no? Subidas, desde luego, muy importantes y, como decía, gente que piensa que va a subir incluso más que Bitcoin en este mercado alcista. A ver, eso también lo tenía preparado y Ethereum sí que es verdad que parte de todo el capital o de las ventas que se hayan podido hacer en Bitcoin, ¿no? Pues parece que se han rotado a Ethereum. Lo más interesante, bajo mi punto de vista, antes de Ethereum, es mirar la gráfica de Ethereum contra Bitcoin. Creo que es un indicativo muy, muy claro de cómo ha reaccionado el precio a zona muy importante, que era este mínimo que teníamos desde 2022. Y ya no solo eso, sino cómo ha cerrado todo ese impulso desde que ha cogido toda esa liquidez. Yo aquí lo que veo es un retroceso de Ethereum, de este activo, lo cual correspondería a un retroceso normal y evidente de Ethereum, para después intentar volver a romper toda esa línea de tendencia que llevamos desde 2019. Y ahora sí, si vemos Ethereum, sí que vemos una subida prácticamente vertical desde octubre de este año, del año pasado. Y esto, al igual que en Bitcoin lleva una subida con este ritmo desde finales del 2022, aquí lo que podemos ver es que lleva esa subida desde hace meses. Entonces, esto sí que necesita una corrección. Entonces, sí que, vamos, Ethereum debería de corregir como mínimo pues hasta la mitad de su impulso o venir a rellenar el 80% de descuento a unos $1.800. Me parecería muy raro que esto siguiera subiendo y subiendo y subiendo sin corregir.
sin coger impulso. Bueno, pues ya hemos visto correcciones en Bitcoin, ya hemos visto caídas en la última semana. Ethereum, que parece que ha absorbido pues todas estas caídas, parece que ha habido reducción de carteras durante la última semana y que Ethereum ha sido la principal beneficiada, pero no ha sido la única, Sergio. Vemos también muy fuerte de nuevo a BNB, que aguantó el bear market desde luego con mucha entereza y que había mucha gente que pensaba que se iba a venir abajo con la salida de FZ, más bien todo lo contrario, superando los $300 y también siendo de las más fuertes en los últimos meses. Sí, BNB ya lo estuvimos comentando en su día, que durante todo el bear market es la que mejor ha aguantado, es la que se ha mantenido en un rango que oscilaba de mínimo a máximo un 54% cuando hemos visto caídas de un 80, un 90% en muchas de ellas. Entonces se demuestra la fortaleza que tiene y que al final es un token que se usa para pagar una de las redes que yo creo que más se usa ahora mismo y que fue el boom en el bull run anterior de este play to earn, ¿no? De este famoso, esa famosa narrativa. Pero como digo, sí que se ha comportado muy bien desde todo este rango es en el cual se ha mantenido, y lo más lógico y lo más normal que pase es pues lo que vimos aquí, que fue algo similar, ¿no? Vemos cómo el precio se queda enrangado entre dos zonas y finalmente termina por salir con muchísima agresividad. Entonces yo creo que podremos vivir algo parecido y yo soy de los que ve a BNB cotizando incluso por encima de los $1.000. Sí, al menos por ahora, hoy por hoy. Subida importante, desde luego, que sería esa, más del triple del precio en el que está ahora, sí. Pero hablando, Sergio, de grandes subidas, hay una criptomoneda de la que está hablando todo el mundo, que está superando a Bitcoin, que está superando a Ethereum y que se está metiendo prácticamente en el top 30. Hablamos de TIA, de Celestia, que mucha gente, seguro que muchos espectadores no conocen, pero que viene totalmente disparada. Cuéntanos un poquito qué está pasando en el gráfico y también qué es esta criptomoneda, qué tiene detrás para subir de esta forma. Bueno, yo por lo poco que conocí de TIA, ¿no? Porque al final este tipo de proyectos lo saca gente que se dedica mucho a los airdrops, a analítica on-chain y demás. Yo al final me dedico más a la parte técnica, a la parte del trading y eso es en lo que estoy yo más enfocado. Pero dejando eso a un lado, técnicamente es un gráfico que ahora mismo lo estamos viendo, si no me equivoco, al 100% de su historia. Es decir, salió el 31 de octubre hasta el día de hoy, con lo cual no tenemos ese gráfico, ese histórico que a los traders nos gusta para analizar los niveles y saber hasta dónde apuntar. Celestia ahora mismo está descubriendo su techo. La verdad es que ha salido en un momento de inyección, yo creo que de capital al mercado, y bueno, se está notando cómo su precio pues al final lleva una tendencia alcista bastante clara y que hasta que esto no retroceda como mínimo un 50% no podemos hablar que esto vaya a cambiar su tendencia. De momento esto sigue subiendo y veremos en qué punto empieza a retroceder y cómo lo hace. Bueno, pues desde luego nos la apuntamos, nos fijamos en lo que sucede en los próximos días con Celestia, pero otra de las criptomonedas, Sergio, de la que hablamos largo y tendido el año pasado fue de XRP, de Ripple, que por cierto está en este foro de Davos famoso que vamos a seguir durante toda la semana aquí en Negocios Televisión y que también ha sido una de las más sonadas, ¿no? De las que más se habló el año pasado. Cuéntanos en qué momento está y qué podemos esperar también para este año. Sí, bueno, XRP yo creo que ya todos nos saben que a mí me encanta, a ti también, y yo creo que a todo el mundo es un proyecto que al final era prácticamente hasta necesario, ¿no? Técnicamente el precio de XRP se ha ido manteniendo muy bien. Creo que podríamos haber entrado ya en esa fase alcista, pero no agresiva, o eso es lo que podríamos pensar viendo con, por ejemplo, la gráfica de XRP, como la línea de tendencia de momento la va aguantando. ¿Qué ocurre? Que este tipo de análisis técnico lo que nos está indicando es que por aquí abajo lo más probable es que haya liquidez, esas órdenes pendientes aún sin activarse. ¿Eso qué implica? Pues que podríamos ver un retroceso, una caída de XRP de un 25% y hasta un total de un 40% o incluso en el peor de los casos un 50%.
Ese sería, ya os digo, en el peor de los casos, que haya ocurrido algo y se junten muchas cosas. Pero por análisis debería de caer un 25% aproximadamente para que vuelva a coger el impulso que necesita para romper esta zona y, por supuesto, durante todo el bull run, pues rompa su ATH de esos casi $2. Bueno, pues si hay una criptomoneda que se parece al menos algo a XRP, sería, yo creo que muchos estarían de acuerdo, sería TRX, sería Tron, que también viene con fuerza en las últimas semanas, también viene con subidas importantes, cayó del top 10, pero poco a poco va remontando y va también subiendo. Cuéntanos cómo ves este gráfico. Bueno, pues Tron, no sé si, imagino que habrá más gráfica, pero no quiero perder tiempo buscándola. No sé si el ATH estará en los 0,18, la verdad. Pero bueno, analizando esta gráfica, que al final es lo que nos interesa, volvemos un poco como a lo que hemos visto en XRP, en Ripple. Como podemos ver, esa línea de tendencia, que sí, que la está aguantando, sigue subiendo, sigue haciendo esos máximos, pero llegará a puntos de liquidez como el que tiene en este punto, alrededor de los 0,13 más o menos, y ahí veremos cómo el precio pues puede hincar un poquito más el diente, un poquito más arriba, para luego finalmente, y que es lo más probable, el precio retroceda. Como siempre digo a mis alumnos, cuando el precio retrocede en una tendencia de este estilo, lo suele hacer hasta un mínimo de un 50%, es decir, que si logramos ver esa caída, el precio lo podríamos llevar perfectamente, o al menos teóricamente, esto no ocurre el 100% de las veces, una caída de un 28%, más o menos, desde el punto actual, con lo cual podríamos ver que esto podría llegar hasta aquí y la caída, lógicamente, sería mayor. Pero de momento esto va como un tiro. Además, es una de las redes también que más se usa. De hecho, yo la uso a diario. Rápida, económica, es que lo tiene todo. Esto no puede desaparecer. Pues antes de terminar, Sergio, quiero hablarte de otra criptomoneda, otro proyecto que no desaparece, que también lleva bastante tiempo en el mercado, también pues algo estancada, pero que viene, parece, remontando en los últimos meses, en las últimas semanas. Hablo de Link, de Chainlink, del oráculo por excelencia, que, como digo, lleva mucho tiempo. A la gente, de hecho, esperaba subidas muy importantes en este proyecto. En el pasado mercado alcista no se dieron, pero bueno, parece que estamos empezando otro y hay que ver en qué punto está ahora Link. Pues Link es una de las que durante más tiempo ha estado acumulando su precio. Su precio estaba rondando entre los 9 y los $4. Yo tuve la última oportunidad de comprar pues aproximadamente aquí, en esta zona, en los 6 y pico, y un poquito más arriba, que era la mitad del rango. Y bueno, lo más probable que pasase era lo que ha pasado, es decir, que el precio, cuando saliese con una vela fuerte como esta que vimos aquí, el precio siguiese subiendo. De hecho, desde ese punto hasta el punto actual ha subido más de un 60%, y desde la mitad del rango, que son esos 6 y pico, pues hemos visto cómo ha subido más de un 120%. Yo creo que esto no se va a quedar aquí, esto seguirá subiendo. Lo único que con Link, tras esa acumulación, me costaría verle un retroceso que llegase incluso de vuelta a la zona. Creo que no volvería a tocar la zona. Se quedaría cerca, pero no volvería aquí. Me da esa impresión después de esos movimientos. Bueno, pues pendientes de Link, pendientes de Celestia, pendientes sobre todo de lo que ocurra con Bitcoin y con Ethereum. Un placer, Sergio, empezar contigo la semana con este análisis y también poniendo un poco en contexto a los espectadores para que se hagan una idea de lo que puede venir durante los próximos días. Muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias a ti, Sergio. Nos vemos. Un abrazo. Pues nosotros seguimos pendientes de la actualidad de las criptomonedas, pero también pendientes de toda la actualidad geopolítica, de toda la actualidad económica, así que no se vayan, ¿eh? Hacemos una breve pausa y volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión.